Consultorio de fondos. Pues vamos a mirar nuestras carteras, vamos a ver qué hacemos con nuestros fondos de inversión, qué tenemos, qué compañías, qué sectores. Lo hacemos esta mañana con José María Luna, que es asesor socio de Luna, Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Qué tal estás, José María? Buenos días. Rubén, muy buenos días y buenos días a todo el mundo. Encantado de estar saludarte. aquí contigo. Encantado de saludarte. Ahora te pregunto Igualmente. ¿qué podemos esperar de los bancos centrales, en concreto de la Reserva Federal, en este escenario en el que parece que hemos perdido el miedo a la recesión, en el que los datos que van llegando desde Estados Unidos, de IPC, de consumo, de empleo, han tranquilizado un poquito el ánimo de los inversores? Pero si las bolsas siguen subiendo, José María, ¿qué merece la pena tener en cartera? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo rebalanceamos? ¿Cómo reequilibramos nuestras carteras? Bueno, después del susto que hemos tenido semanas atrás en los mercados financieros, yo creo que poco a poco la situación de nuevo vuelve a destensionarse y está un poquito más tranquila, ¿no? Quizás los dos grandes riesgos que nosotros no nos cansamos de repetir es cualquier tipo de actuación equivocada que puede llevar a cabo la Reserva Federal Norteamericana, puesto que el Banco de Japón, precisamente el vicegobernador del Banco de Japón, ha señalado que no va a mover tipo de interés hasta que el mercado esté mucho más calmado después de ese movimiento que teníamos de subida de tipo de interés en Japón y que supuso esa apreciación del yen y que, bueno, pues junto con los temores en torno a cómo iba a ser el aterrizaje de la economía norteamericana, pues desencadenó en turbulencias en los mercados, sobre todo en la parte de la renta variable. Y el segundo gran riesgo político, que de momento no cotiza, pero que está ahí, es el riesgo geopolítico, que en el caso de que hubiera una escalada mucho mayor del conflicto en Oriente Medio, pues sin duda alguna terminaría probablemente pesando, ¿no? Lo que estamos viendo es que el mercado, vemos claramente una tendencia muy alcista a la parte de la renta fija. No me preguntas sobre ello, pero probablemente algún oyente se esté preguntando qué hacemos, ¿no? Estamos viendo cómo las letras del Tesoro cada vez dan menos rendimiento, la probabilidad de que los depósitos bancarios den cada vez menos rentabilidad, sobre todo porque los grandes bancos centrales, con la excepción del Banco de Japón, están en modo recorte de tipo de interés o lo van a iniciar, en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, y tenemos una alternativa para aquellos productos más defensivos, que es la renta fija corporativa europea, tramos cortos medios, sobre todo de medio plazo, y ahí sí claramente estamos viendo una tendencia, no solo de ahora, sino de meses atrás, un comportamiento positivo que probablemente vaya a continuar. Y en el caso de la renta variable, pues esa ansiada y esperada rotación sectorial, incluso de otros factores, como puede ser el de la capitalización bursátil. Hasta ahora las empresas de capitalización bursátil de las que estaban llevando la batuta alcista en los índices, y las empresas de menor tamaño en general se estaban quedando rezagadas. Habíamos visto como junio, julio tener un comportamiento mejor, las small caps, pero luego eso se ha ido disipando, ¿no? Entonces, esa ansiada y deseada, porque lo que nos gustaría, por lo menos a nosotros, es que se fueran sumando más valores en la tendencia alcista en la renta variable, se tiene que confirmar. Mientras eso se confirma, nosotros seguimos posicionándonos en empresas de mayor capitalización bursátil, mejor Estados Unidos frente a otros mercados. Nos sigue gustando el mercado de la India, creemos que en Europa hay empresas realmente que pueden aportar valor. Escuchaba esta mañana, por ejemplo, el caso de las farmacéuticas europeas, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no tener también ese tipo de compañías precisamente en cartera? Es decir, el sector financiero puede someterse a distintas tensiones, sobre todo por la perspectiva de tipo de interés, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, pero es que más allá del sector financiero, que nos sigue pareciendo interesante, hay otros sectores, hay otras compañías que pueden sin duda alguna sumar. Con lo cual, empresas de mayor tamaño, las empresas de menor tamaño deberían de confirmar si de nuevo vuelve la confianza a las mismas. En cuanto a estilos de gestión, nosotros sí claramente recomendamos un equilibrio en cuanto a factores, en cuanto al growth, que nos sigue pareciendo interesante, pero también otras compañías más cíclicas en cartera.
Y luego, como decía anteriormente, Estados Unidos sigue siendo la principal baza, la principal apuesta. No luchemos contra la Reserva Federal, tiene margen de actuación, esperemos que no se equivoque, que sea convincente y contundente en su actuación, pero luchar contra la Reserva Federal cuando tiene margen de actuación, no cabe la menor duda de que, aunque solo sea un 25%, un 0,25 la bajada de tipo de interés que pueda hacer en el mes de septiembre, pero será suficiente porque cambia ya el discurso en el de mantener los tipos altos durante mucho tiempo a iniciar el proceso de bajada, que es el escenario más posible que nosotros vemos ahora mismo. Venga, vamos con las consultas de los oyentes. 91 533 1851, 91 533 1851, WhatsApp 609 224 716, 609 224 716 y nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio, en este consultorio de fondos de inversión que estamos haciendo esta mañana con José María Luna aquí en Capital Intereconomía. Empiezo por un YouTube. Nos pregunta Pablo: opinión, expectativas y valor objetivo del Vanguard 20 Plus. Luna. Vale, bien, vamos a ver. Todo lo que esté relacionado con activos de alta duración en la parte de renta fija, tendría que confirmar si se trata de ese producto, ¿no? El 20 Plus. Yo estoy más cómodo con los tramos de medio plazo. Es decir, en los tramos de largo plazo de tipos de interés no solo influye la inflación, sino también las expectativas de crecimiento económico. La duda está en ese aterrizaje, cómo va a ser. Nosotros, el escenario central es un aterrizaje un aterrizaje suave, no un aterrizaje duro de las principales economías del mundo, Estados Unidos y la parte europeo. A favor tiene precisamente esa cierta desaceleración de la economía y a favor tiene el inicio de la bajada de tipos de interés. Pero en contra están las políticas fiscales. Hoy por hoy las políticas fiscales de gasto público siguen siendo expansivas. En ese sentido, es presión a que los tipos de interés, en el caso de corregir los de largo plazo, no inicien un proceso de bajada muy agresivo. Puede evidentemente compensar en cualquier escenario de volatilidad, y lo hemos visto, cuando hay incremento de volatilidad, los tramos de largo plazo actúan en ese sentido como, por cierto refugio, ¿no? Y compensan y pueden mitigar o pueden reducir la volatilidad de nuestras carteras. Pero, en síntesis, yo no iría a tramos de momento tan de largo plazo, en la parte de tipo de interés, sino me centraría mucho más en los tramos de corto o medio plazo y sobre todo la parte de deuda corporativa, mejor que la deuda pública. En ese sentido, Vanguard, indexados, o cualquier otro producto indexado o de gestión activa, tramos menores frente a los tramos de más largo plazo. Oye, ¿fondos de tecnología? ¿Cómo los ves ahora mismo? ¿Sí? Bien. Es decir, vamos a ver, el tema de la tecnología, es lógico que puede haber una cierta mal de altura, Rubén. Después de las subidas que hemos tenido, después de muchos meses, que han ido a la vanguardia. Pero yo creo que el proceso de revolución en la parte de tecnología, y cuando digo tecnología no solo me refiero a los X magníficos que sean, ¿de acuerdo? O las granolas de turno, sea en Europa o en Japón o en Taiwán, etcétera, etcétera. Creo que hay también otras empresas tecnológicas interesantes, y yo, por ejemplo, que me leo con mucho detenimiento el análisis y la visión que tiene el gestor del fondo Fidelity Global Technology, que es un producto que muchas veces sale fuera del consenso de la tecnología, es un claro ejemplo de que en el mundo de la tecnología no solo son las empresas de semiconductores más grandes o las empresas que suelen estar siempre en boga de todos, ¿no? Sí, la tecnología. Estamos en un proceso, yo creo, desde hace tiempo y que se va a prolongar en el tiempo, muy claro, de revolución industrial, que evidentemente hay momentos en los cuales el precio y el valor se separan enormemente, pero claro que la tecnología debe de estar presente en nuestras carteras, ya sean esas empresas tecnológicas o en aquellas otras que precisamente por la implementación de la inteligencia artificial generativa en el campo de la medicina o en la educación, etcétera, etcétera, pueden seguir aportando mucho valor, incluido por supuesto todo lo que son los valores de la robótica. Evidentemente, insisto lo que decía hace un momento, no solo de tecnología vive el mercado, y por eso sería muy bueno
que otros sectores fueran también tomando cierto relevo o se sumaran a las subidas. De ahí que nosotros, aparte de la tecnología, también tengamos otros fondos que no solo son tecnológicos. Venga, que nos van llegando muchas consultas y a ver si nos da tiempo a casi todas. Mensaje de audio, venga. Buenos días, me gustaría por favor conocer la opinión Luna sobre una posible entrada en alguno de estos fondos. El Schroeder International Selection Fund Emerging Mar y el Threadneedle Lux Global Smaller Companies Class A EU. Muchas gracias y un saludo. Venga. Pues muchísimas gracias al oyente, igual que al resto, ¿no? Nos cita dos mercados de ángeles caídos, ¿no? O patitos feos. Por un lado, los mercados emergentes y, por otro lado, la parte de las empresas de pequeña y mediana capitalización. En los mercados emergentes, como decía anteriormente, sobre todo lo que más está brillando es la parte de India. Otros mercados pues no lo están haciendo igual de bien, ¿no? Aunque la última semana a lo mejor el mercado brasileño, por poner un ejemplo, se ha sumado al alza, ¿no? Son claramente, le diría al oyente, apuestas para muy largo plazo y apuestas sobre todo pensando en un contexto en el cual puedan este tipo de ya sea zonas del mundo que se han quedado muy por detrás en el comportamiento alcista de los índices, de la renta variable, puedan incorporarse a esa tendencia alcista, o empresas de menor capitalización bursátil. Dos grandes gestoras. A mí me gusta mucho la parte de mercados emergentes, que como la forma de gestionar que tiene el Schroeder, igual que en las mid small caps, el fondo de Columbia Threadneedle. Me gustan esas ideas, ¿de acuerdo? Aunque en estos momentos nosotros, insisto en ello, estemos dando más prioridad a mercados desarrollados y también a empresas de más capitalización bursátil. Las mid y small caps me gustan más la parte europea que en el caso de Estados Unidos. Otra cosa es que se inicie claramente la tendencia bajista en los tipos de interés en la parte de la FED. Veremos con qué intensidad y qué discurso hace la Reserva Federal para ver si incorporamos a Estados Unidos en mid small cap. Ahí sí tendría sentido tener el fondo de Columbia Threadneedle. De Columbia Threadneedle me gusta más el Global Focus, que invierte en empresas de mayor capitalización. Y en el caso de mercados emergentes, hoy por hoy mejor la India. Pero son, insisto, dos apuestas que en el caso de que las vayamos a ejecutar, que de momento no sean posiciones muy altas. Seguimos, vamos a Estados Unidos. Pregunta Ramón, ¿qué opinas del fondo Alger America Asset Growth para entrar en Estados Unidos? Sí, me gusta, evidentemente. Quizás, vamos a ver, es un fondo claramente de grandes compañías y claramente con un sesgo growth. El factor más importante, los dos principales factores son capitalización bursátil elevada y factor en estilo de gestión orientado al growth, como su propio nombre indica. Bien, pero no sería en estos momentos solo la única apuesta que tendría la parte americana. Tendríamos la correlación que tiene, sobre todo con el Nasdaq, que es muy alta. Yo quizás, fíjate, para estar en Estados Unidos, o bien un producto más ligado al S&P 500, cualquier fondo en este sentido que esté ligado, indexado a S&P 500, o sobre todo también un fondo de la gestora JP Morgan, el American Equity Fund, pues una idea interesante, ¿no? Me gusta el fondo, quizás excesivo peso en growth, y quizás a lo mejor soy demasiado pretencioso, ¿no? En el sentido de que quiero que se unan, por tercera vez lo digo, otros sectores a la subida, y por eso quizás un fondo más ligado al índice, al S&P 500, o un fondo como el del estilo de JP Morgan me gustaría más de cara a futuro, ¿no? Pero el Alger es un excelente fondo de inversión. De Estados Unidos a la India. Pregunta si le puedes aconsejar a este oyente, que es Luis, de Cáceres, un ETF de acciones de India para un medio largo plazo y otro del Russell 2000. ETF de acciones de India para medio largo plazo y otro del Russell 2000. Sí. Yo en el caso de la India apostaría más por fondos de gestión activa, más que lo que sería solo productos indexados. En ese sentido es nuestra más principal apuesta, ¿no? Sí es un fondo más que nada porque la India, la gestión activa realmente está aportando mucho valor, y lo vemos claramente en fondos como puede ser el caso de un fondo de la gestora Goldman Sachs, o fondos de gestora como pueden ser el caso de Pictet. La capacidad que tienen equipos de análisis que trabajan sobre el terreno y los propios gestores aportan mucho valor.
¿de acuerdo? Y realmente aportan valor en cierta manera que cuando se separan de índice, más claramente en el caso de la gestora Goldman Sachs, a la hora de buscar compañías a lo mejor de menor tamaño y que realmente lo están haciendo francamente bien. El producto con mayor capitalización bursátil es el fondo de la gestora Pictet, el fondo de la India, pero realmente también lo está haciendo bien. Es decir, ahí sí claramente iría más a gestión activa frente a un producto indexado, ¿no? Sobre la bolsa de Bombay, ¿no? Y en el caso del Russell 2000, pues gestoras como puede ser Vanguard, iShares, Amundi, tienen productos ligados al Russell 2000. Es verdad que también, de nuevo, hay algún producto de gestión activa. El propio Columbia Threadneedle tiene un fondo de mid small caps más ligado al Russell 2000, o la gestora Robeco con su US Select Opportunity, que en gestión activa también merecería la pena mirarlo, ¿no? Con lo cual, quizás en el 2000 probablemente alguno de esas tres gestoras sería el elegido. En el caso de la India, mejor gestión activa. Venga, continúo en el... ¿del Russell me has dicho algo? No, del Russell, algo rápido, que pedía también algo... Sí, del Russell 2000 yo quizás, ya digo, pues cualquiera de las gestoras que acababa de comentar, Vale. Vanguard, iShares o el caso de Amundi, buscar esas ideas por ahí. Aurora desde Zamora pregunta qué opinas del fondo Fidelity Global Technology. Te acabo de comentar ahora mismo. Bueno, pues es un fondo que, invirtiendo en tecnología, es un fondo que busca ideas donde muchas veces que no se sigue el consenso, ¿de acuerdo? Es decir, si queremos un fondo de tecnología muy consistente en el medio y largo plazo, a mí es un fondo que me encanta, de verdad, la idea Aurora. Es un producto que claramente cuando el mercado cuando hay correcciones en los mercados de la tecnología, es un producto que normalmente corrige menos que otros maxi indexados a Nasdaq 100 o al Nasdaq Composite, o fondos de tecnología que tienen las empresas más conocidas de tecnología, ¿de acuerdo? Ejemplos, pues hay muchos, como puede ser el fondo de la gestora BlackRock, el World Technology, o el fondo de Franklin Templeton, el Technology, etcétera, ¿no? Cuando el mercado se pone muy alcista en la tecnología, puede quedarse por detrás. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, hay apuestas en empresas tecnológicas chinas, hay apuestas en empresas de mediana capitalización de tecnología que a lo mejor no están presentes en otros fondos, lo cual nosotros lo que solemos hacer, sobre todo perfiles más agresivos o dinámicos, es combinar este fondo junto con otro más ligado al Nasdaq, ¿de acuerdo? Pero cuando o traemos un perfil de riesgo no tan agresivo o carteras de menor tamaño, el fondo de la gestora Fidelity claramente es para nosotros, evidentemente eso entra ya en todo el terreno de asesoramiento, es un producto que nos gusta mucho, porque muchas veces buscar donde otros no buscan o no encuentran valor, el fondo de Fidelity sí lo suele encontrar. A ver, insisto, no va a ser el fondo más explosivo en rentabilidad cuando la tecnología chuta hacia arriba, pero es un producto, en cambio, que su bondad está en el medio plazo, sobre todo en esos movimientos, cuando hay movimientos de alza y también a la baja. A la larga el producto suele ser un producto que aporta mucho valor. Ricardo pregunta por tu opinión sobre el ICLN. Es un fondo que cotiza en el Nasdaq, dice. No sé si lo conoces. El ICLN, pues tendría que mirarlo, Ricardo. Ahora mismo no sé, será algo, a lo mejor el ticker con el que esté cotizando, pero ahora mismo no sé. Ni idea. Bueno, si da tiempo... ICLN Stock sí, pero ICLN, el fondo no. Ah, bueno, sí, ya sé cuál es. Sí, lo tengo aquí delante del sistema. Es el fondo de iShares, el Global Clean Energy. Probablemente sea este, que cotiza efectivamente en el Nasdaq. Sí, bueno, estamos aquí entre otra de las grandes revoluciones esperadas, deseadas por muchos y que no termina de brillar, ¿no? Que precisamente es todo lo que invierte en renta variable en energías limpias. Temática interesantísima, todo lo que está relacionado con precisamente por la tecnología necesita una inversión muy potente en todo lo que es la electrificación, por la necesidad de electricidad precisamente que necesita, en este caso, la tecnología. Lo que ocurre es que todo lo que es esta temática, en lo que llevamos, por ejemplo, de ejercicio, y lo verá él en el propio fondo, que lleva una rentabilidad negativa, pues todavía no termina de brillar. Temática interesante para el medio plazo. En el corto, ahora mismo, los mercados o el momentum va por otros derroteros, lo que le diría a Ricardo.
Vale. Venga, una consulta más. ¿Qué opinas de entrar en el fondo Polar Capital Funds Biotechnology? Polar Capital Funds Biotechnology. Bueno, pues a mí me gusta. Todo lo que es la temática, otra de las grandes revoluciones, dentro de la tecnología, dentro del medio ambiente, sería el tema sanitario. Creo que es una idea muy interesante. Y máxime con una excelente gestora como es Polar, donde la parte de innovación, ya sea la tecnología o la parte de biotecnología, es una apuesta también, de nuevo, de medio largo plazo, muy interesante. Pero en el corto, a diferencia de lo que ocurre con el Clean Energy, sí que está aportando rentabilidad. A mí me gusta esa temática y me gusta mucho cómo gestiona todo lo que es la temática de salud, precisamente Polar Capital, y con lo cual es un producto interesante a la hora de diversificar, siempre y cuando nuestro perfil de riesgo asuma la volatilidad de este tipo de productos, que en el caso de la biotecnología, de nuevo, como bien apuntabas tú esta mañana, pues muchas veces el que te concedan o no te concedan la licencia de un determinado producto, ¿no?, pues puede hacer que estés arriba o de repente te encuentres muy abajo, ¿no? Es decir, es muy volátil el mercado de la biotecnología. Vale. Tengo el fondo DB corto plazo, entiendo que será Deutsche Bank, corto plazo, en euros, clase A. ¿Hasta cuándo se puede tener ese fondo? Y si podría recomendarle otro de la misma gestora, María, de Ibiza. Mira, María, yo la parte de los fondos de deuda de muy corto plazo, incluyendo los monetarios, donde, por ejemplo, en el caso de Deutsche Bank tiene el Floating Rate Notes, una apuesta muy clara para perfiles más defensivos que nosotros hemos ido abogando, hemos ido incluso sugiriendo y recomendando a nuestros propios asesorados. De momento es una apuesta que se mantiene, sobre todo perfiles más defensivos. La capacidad que tiene este producto, igual que otros de la gestora Deutsche Bank, es muy interesante de capturar valor en el actual contexto, pero, y ahí es donde viene el pero, el contexto ahora mismo claramente es de bajada de tipos de interés, y eso poco a poco se irá dejando notar en este tipo de productos. La alternativa más clara, sin duda alguna, es fondos de deuda corporativa europea de medio plazo. En el caso del Deutsche Bank, alguna idea puede haber, aunque nosotros nos sentimos más cómodos en otras gestoras donde sus equipos de gestión están logrando, tanto por la gestión de duración, es decir, por sensibilidad a tipo de interés, como en el bond picking, la selección de bonos, aportando más valor. Una idea puede ser el fondo de la gestora AXA, el Eurocredit Total Return. Vale, venga, una más, nos da tiempo, tiene que ser muy rápido. Nos preguntan por el CT, Lux, nos pone American Smaller Companies. Ha dicho antes que Smaller, compañías pequeñas, no, mejor de momento con mayor capitalización, ¿no? Mejor las grandes, ¿de acuerdo? Y en el caso de Columbia Threadneedle, que es el CT, es muy parecido al fondo del Global, el que comentaba el Global Smaller Company, ¿no?, aunque solo centrado en Estados Unidos. A mí me gusta la idea, me gusta la gestora, me gusta el producto, y lo único que estoy pendiente es de esos datos macroeconómicos de crecimiento y los datos también de inflación, y ver qué es lo que hace la Reserva Federal. Si inicia el proceso de bajada de tipo de interés, pero es convincente lo que diga la Reserva Federal, yo no creo que vayamos a un escenario de recesión económica en Estados Unidos. Las empresas de menor tamaño en Estados Unidos deberían de aportar valor. Si es así, este es un producto que me gusta mucho. Bueno, José María Luna, Luna Sevilla, Asesores Patrimoniales. Hasta aquí llegamos a este consultorio de fondos en Capital Intereconomía, con el que cerramos la semana. Una semana que de momento pinta positiva para las bolsas. Enseguida vamos a nuestro flash de mercado y vemos cómo está el IBEX 35, que aguanta por encima de los 10.900. Luna, que vaya bien el fin de semana y gracias por acompañarnos. Igualmente. Como siempre. Un placer. Nada, un placer. Cuidaros mucho. Buen fin de semana a todos. Gracias.